Hola a tots, muchísimas gracias por estar aquí. Hablaremos en castellano, que tenemos gente de todo el país hoy. Y nada, soy Irene de la Asociación Celíacs de Cataluña y hoy tenemos una charla muy interesante amb Roger Barrull, que es dietista nutricionista, y la hacemos además en colaboración con Adilac, patrocinada por Mercadona. Y va a ser muy interesante porque nos va a explicar cómo podemos comer mejor cuando tenemos que seguir una alimentación sin gluten y sin lactosa, como pasa en el caso de las personas celíacas, que además muchas veces tampoco pueden ingerir lactosa. Entonces, pues va a ser muy interesante porque aprenderemos un poco también cómo alimentarnos mejor en estos casos. Es una conferencia que hacemos online y a la vez en persona. Y tenemos aquí a unas cuantas personas a las que agradezco mucho que hayan venido. Y nada, ahora os voy a pasar con Roger, que va a compartir la presentación que tiene preparada. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Si se me oye bien, porque sería problema si no sé. T'hauries de sentar aquí. Sí. Es veus aquí perquè... Sí, pots, sí. Vale. Pots assentar? Laia. Perdoneu, veieu bé la presentació? Sí? A veure. Vale, perfecte. Si no, qualsevol cosa pel xat ens ho comenteu. Vale. Sí. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla que vamos a hablar sobre cómo llevar una alimentación saludable, cómo podemos cubrir requerimientos, cómo podemos mejorar al final nuestra calidad de vida si tenemos que llevar una alimentación que sea sin gluten y además sin lactosa, ¿vale? Que normalmente suele ser un problema, sobre todo al principio del desarrollo de la celiaquía o de la intolerancia a la lactosa, cuando no sabemos muy bien qué tipo de productos, qué tipo de alimentos nos están afectando al aparato digestivo. Normalmente hay muchas molestias que desconocemos el origen y al final después, claro, vamos buscando en diferentes médicos, diferentes expertos, hasta que descubrimos realmente el origen del problema digestivo que tenemos. Y claro, al final se producen una serie de alteraciones que ahora iremos hablando, iremos estudiándolas un poco en detalle para que veáis de qué se trata. Y iremos valorando un poco cómo podemos mejorar un poco la calidad de vida al final para poder llevar una alimentación que sea saludable. Os pongo la presentación. ¿Está compartiendo en pantalla? Vale, perfecto. Pues voy a ello. Vale, entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, deberíamos distinguir un poco lo que es la enfermedad celíaca de la intolerancia a la lactosa, porque muchas personas a día de hoy no conocen muy bien qué es una cosa, qué diferencia hay entre una celiaquía, por ejemplo, y una intolerancia a la lactosa, ¿no? La enfermedad celíaca es una patología que cursa con una alteración a nivel del sistema inmune en el aparato digestivo que sobrereacciona ante la ingesta de alimentos que llevan gluten, ¿no? Por ejemplo, el pan de trigo, sobre todo, alimentos que lleven la pasta, muchos cereales que lleven trigo, que lleven centeno, la cebada de la cerveza, por ejemplo, hay grupos de alimentos que llevan gluten que ante la ingesta pues hay una alteración, una sobrereacción, podríamos decir, del sistema inmune, y esto lo que ocurre es que tenemos una pequeña destrucción de lo que sería el aparato digestivo, y esto a la larga no solamente provoca problemas a nivel interno del aparato digestivo, sino que provoca deficiencias, provoca carencias de nutrientes que luego merman la calidad de vida, afectan a la salud en múltiples aspectos. Y esto, la enfermedad celíaca, se suele desarrollar ante el consumo de gluten en personas que ya tienen una predisposición genética. No ocurre a todo el mundo. Se cree que hay aproximadamente un 1% de la población, una de cada 100 personas en el mundo, puede tener esta enfermedad celíaca, se estima. Suele ser más prevalente en mujeres que en hombres y tiene que haber esa predisposición genética y se puede desarrollar en cualquier cualquier momento de la vida. Por otro lado, la intolerancia a la lactosa son al final unos signos y unos síntomas que son primarios, que normalmente son esa sensación de hinchazón, de gases,
de malestar digestivo, incluso náuseas y vómitos en personas que tienen una intolerancia muy acusada o ante la ingesta de grandes cantidades de lactosa. Y lo que ocurre es que nuestro cuerpo es incapaz de romper la lactosa en trocitos y no podemos absorberla. ¿Qué ocurre? Que llega a nuestro ingreso y ahí hay unas bacterias, hay la flora intestinal, que sí que es capaz de aprovechar esa lactosa y genera pues esos gases, esas flatulencias y esa liberación de agua que al final provoca ese malestar digestivo. Es una alteración que puede venir por múltiples motivos, pero que genera una molestia muy importante. Entonces, a ver aquí, sí, con la diapositiva. Vale, perfecto. Como os decía, la enfermedad celíaca puede provocar malabsorción de muchos nutrientes que no se absorben, sobre todo estos que veis, el hierro, vitaminas del grupo B, la vitamina D, el zinc, muchos minerales. Y al final lo que ocurre es que la persona, hasta que no descubre que tiene una enfermedad celíaca, puede estar mucho tiempo y nota pues fatiga, incluso anemia, irritabilidad, mayor facilidad para tener fracturas óseas, hay retraso del crecimiento, retraso puberal, problemas de dificultad para conseguir un embarazo. Todo esto genera mucho malestar al final las personas hasta que no descubren y hasta que no realizan una dieta libre de gluten. Entonces, ¿qué ocurre en el gluten al final, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ante la ingesta de estos nutrientes, bueno, de estas sustancias que al final forman el gluten, que son una serie de proteínas, el gluten al final es como una malla que en la elaboración del pan es lo que permite que tenga una estructura y una forma, ¿no? Entonces, son una serie de proteínas que cada una por su lado son capaces de sobreactivar nuestro sistema inmune y imagino que lo veis aquí en la pantalla, es capaz de liberar o generar una reacción muy acusada del sistema inmune y de alguna manera romper esa capa de epitelio, no es de piel, podríamos decir interna en el intestino, que es capaz de absorber los nutrientes. Digamos que nuestro intestino por dentro, si nos lo imaginamos como un tubo, por dentro tiene forma de cepillo. Y ese cepillo al final es lo que tener más superficie para absorber nutrientes. Sí. Está hablando, no sé si... ¡Tadán! Sí, sí. Silenciar a todos. Vale, van a entrar, ¿no? Vale, está. Si no, ya faré yo. Sí. Espera que tens el xat. Vale. Ai, no sé si veuen les No vemos más que la pàgines. foto. Nos hemos quedado... No veis... No veis la presentación, ¿no? A ver, compartir. ¿Es eso, no? A veure... Quina estàs tu? Aquí. No, estàs amb Aquí, aquest. sí. Vale. La veieu ara? ¿Veis ahora la presentación? La presentación. Sí, vale, perfecto. Vale, pues sigo por donde iba antes. Entonces, nosotros con el tema del gluten lo que ocurre es que se destruye. Nosotros tenemos que imaginarnos el tubo digestivo como si tuviera cepillo por dentro. Y ese cepillo lo que permite es tener más superficie para que entren, para poder de alguna manera absorber más nutrientes, ¿no? Porque si solo tenemos una capa, cuesta mucho, pero con cepillos tenemos más superficie para absorber. Lo que ocurre con el gluten es que destruye esta capa. Es como si cogemos un cepillo de dientes y lo cortamos por la mitad y tenemos aún menos capacidad de absorción. Esto lo que ocurre es que hay grandes lesiones en el aparato digestivo y de alguna manera pues, se impide la absorción de esos nutrientes y provoca todas esas carencias nutricionales. Entonces, claro, esto cursa con la clínica que habíamos comentado antes. En cambio, la intolerancia a la lactosa lo que ocurre es que puede haber diferentes situaciones por las cuales puede haber una intolerancia. Tenemos la más típica, que es la primaria. Nosotros, los humanos, en algún momento de la evolución, hacia el año 10.000 a.C., más o menos, hubo una mutación, hubo una serie de individuos que tuvieron capacidad para digerir esa lactosa, algo que no se podía porque la mayor parte de los animales, de los mamíferos,
consumen lactosa cuando están amamantando. Después ya no consumen lactosa porque se tienen que espabilar por otro lado, ¿no? Los humanos tuvieron una adaptación que hubo individuos que fueron capaces de absorber la lactosa. Entonces, aquellos que tenían esta ventaja fueron sobreviviendo y de algún modo fueron transmitiendo a su descendencia esta capacidad mejorada. Hoy en día, alrededor de un 30% de la población mundial parece ser que no tiene ningún problema de absorción para la lactosa y por el contrario, un 70%, que somos la mayoría, sí que tiene algún problema que lo va desarrollando a lo largo de la vida. Problema quiere decir, normalmente perdemos capacidad de absorber, de digerir la lactosa. Esto ocurre con la edad, depende también de la raza. Las poblaciones nórdicas suelen tener mejor facilidad para digerir la lactosa y en cambio personas, por ejemplo, del sudeste asiático, países como Tailandia, Vietnam, China, todos esos países tienen mucha más dificultad, tienen muy poca tolerancia a la lactosa. Entonces, esto sería ya la intolerancia primaria, que es simplemente por razones de la edad, ¿no? Por falta de consumo, no hay una adaptación, porque cuando consumes lactosa también parece ser que mejoras la capacidad digestiva. Luego tendríamos la intolerancia secundaria, que esto lo podríamos ligar con la intolerancia al gluten, con la celiaquía. ¿Por qué? Por la destrucción que hay del tejido del epitelio del intestino, ¿no? Eso podría ser debido a una intolerancia al gluten o debido a otras patologías digestivas o a una operación, una resección intestinal, cualquier otra patología. Y luego tendríamos la intolerancia que ya es congénita, que ya en niños recién nacidos ya tienen problemas para digerir esa lactosa, ¿no? Entonces tienen esas diarreas, los niños pequeños, etc. Entonces, claro, aquí lo que decía antes es que hay un 30% de individuos, se cree, que tuvieron una mutación, un ancestro, hubo una serie de mutaciones que permitieron que mantuvieran esa tolerancia. Entonces, eso fue una ventaja evolutiva para esos individuos y esas poblaciones que hoy en día siguen tomando lactosa y siempre han sido poblaciones que durante siglos han sido poblaciones ganaderas, han tenido normalmente mayor facilidad para digerir la lactosa. En cambio, los otros, el 70% de la población mundial, se llama lactasa no persistente. Son aquellas personas que tienen o bien una actividad de capacidad digestiva de la lactosa residual, simplemente con el hecho de consumir pequeñas cantidades ya van tolerando, y luego están aquellas personas que aún así tienen esa dificultad para digerir la lactosa y que esto puede ser por causas diversas que antes habíamos comentado. Vale. ¿Desde que no veo? Vale. Entonces, bueno, como decía, gente que tiene luego problemas digestivos, sobrecrecimiento bacteriano y eso genera problemas a nivel digestivo y puede generarlos también de salud. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es esto, ¿no? Que de alguna manera tenemos se llama una enzima, que es una proteína, es una especie de tijera digestiva que ayuda a romper la lactosa, que la lactosa al final es un azúcar que tiene dos unidades. La lactasa permite romper como unas tijeras esas dos unidades, separarlas para que nosotros las podamos absorber. Cuando no hay suficiente actividad de esta lactasa o hay una intolerancia por el motivo que sea, esta lactosa pasa íntegra al colon, que sería al aparato, al intestino grueso, a la parte final, y allí con la microbiota intestinal, con esas bacterias, la utilizan, la fermentan y generan esta sensación de gas, de hinchazón, de náuseas, etc. Entonces es cuando vienen los problemas digestivos, sobre todo en personas intolerantes o en personas que simplemente consumen grandes cantidades de lactosa, porque personas que realmente tengan una tolerancia también tienen problemas si de alguna manera exceden su capacidad de tolerancia. ¿Esto por qué ocurre? Por el mismo motivo que antes, puede haber una intolerancia a la lactosa secundaria debida a una intolerancia al gluten, por la destrucción que hay del epitelio intestinal. Entonces, esto lo que provoca, lo que decíamos, ¿no? Se suma todo el tema de la intolerancia al gluten cuando desconocemos que tenemos una intolerancia al gluten, se suma además que tampoco podemos tomar lácteos porque también nos sientan mal y no sabemos el motivo, ¿no? Cuando antes seguramente siempre habíamos tomado leche o yogur y no había ningún problema. Entonces, claro, aquí las personas, cuando uno no sabe que tiene una celiaquía, que empieza a tener problemas digestivos, pero no tiene ni idea de lo que le ocurre, claro, cuando hacemos una alimentación que comemos leche con cereales por la mañana, leche con lactosa, cereales de trigo azucarados, tomamos un café con leche
bocadillo de queso, tostadas con queso, una pizza 4 quesos, un plato de pasta, todo esto al final no sabemos si es por la lactosa o si es por el gluten, no sabemos bien, ¿no? Hay que distinguir y hay que hacer un poco de diferenciación y esto cuesta mucho porque es muy típico este tipo de consumo de alimentos, ¿no? Entonces, y además en población que no tiene ninguna patología, estamos hablando de un consumo mayormente de alimentos pues, altamente procesados, muy ricos en harinas refinadas, en aceites, que claro, al final el patrón nutricional no es el adecuado y tenemos que buscar algo que sea más adecuado para poder cubrir esas deficiencias. Pero esto, ya os digo, es lo que suele ocurrir en personas que aún desconocen que tienen una intolerancia y que además ya de por sí el patrón nutricional no es el más adecuado. Entonces, claro, aquí no sabemos si cuando uno se come una pizza 4 quesos, tenemos el trigo y tenemos la lactosa del queso. No sabemos si es una cosa o la otra, o si son ambas, ¿no? Y claro, otro problema es que podemos tener cualquier otra patología y además, por otro lado, podemos llevar una alimentación que sí que sea más proinflamatoria. Y entonces, claro, no sabemos bien si es que estamos llevando una mala dieta, nos faltan nutrientes, o si además de esto tenemos una intolerancia al gluten y tenemos una intolerancia a la lactosa, no sabemos. Por eso en general hay tanto desconocimiento y tanta teoría, digamos, tanta cultura a pie de calle, hay mucha idea sobre esto y no se sabe muy bien cómo definirlo y cómo enfocarlo, ¿no? Entonces, si hay una falta de nutrientes, hay un consumo también de alcohol, hay una dieta ya poco saludable, poco, digamos, mediterránea, pues sí que va a haber un problema de inflamación intestinal, ¿no? Va a ser más fácil que haya problemas digestivos también. Entonces, ¿qué nutrientes son más deficitarios en personas con intolerancia al gluten y también con intolerancia a la lactosa? Porque al final se suma todo, ¿no? Entonces, los más prevalentes son el hierro, sobre todo, que podemos encontrar ahora iremos viendo dónde podemos encontrarlos y cómo podemos cubrirlos sin necesidad de comer alimentos con gluten y libres de lactosa. Los folatos, que son, como sabéis, no sé si sabéis que son esenciales en el embarazo, se suplementan a las mujeres embarazadas con folato para que el tubo neural del bebé acabe de cerrar bien y no tenga ningún problema a nivel de formación, lo que es el feto. La vitamina B12, la vitamina D, que es la vitamina del sol también, y el calcio que es fundamental para la formación de hueso. Y luego también tendríamos el zinc. El zinc también tiene importancia a nivel de sistema inmune, reproducción. Entonces, claro, se suma una serie se hace una especie de pack de déficit de nutrientes que a nivel de salud el impacto es muy negativo. Y eso tenemos que cubrirlo bien con una dieta que sea libre de gluten y libre de lactosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cubrir todo esto? Claro, como os decía, hay problemas de salud de múltiple índole, pero claro, la gente dice, no, yo tengo malas digestiones, pero bueno, voy tirando porque tampoco pasa nada. Tengo malas digestiones, tengo gases, tengo diarreas, tengo vómitos, pero yo voy bien. Eso es lo que provoca no saber lo que nos está ocurriendo y además continuar como si nada pasara. Hay gente que normaliza esta situación de malestar cuando no debería normalizarse. Entonces, claro, ¿es difícil llevar una alimentación sin gluten? ¿Qué me decís? ¿Es difícil o es fácil? ¿Qué diríais? ¿No es difícil o sí? ¿Creéis que es más caro llevar una alimentación sin gluten? ¿Es más caro? ¿Creéis que es más difícil conseguir alimentos que no lleven gluten? ¿Qué pensáis? Vale, sí, hoy en día se encuentran sin problema, pero sí que es verdad que hay alimentos que a pesar de ser libres de gluten, muchas veces no se tienen en cuenta que realmente forman parte de una alimentación perfectamente saludable. Tenemos las frutas, las verduras. Aquí os pongo unas fuentes de hidratos de carbono de calidad. Tenemos las frutas, tenemos las legumbres, no llevan gluten. Tenemos el arroz, por ejemplo, el arroz integral tampoco lleva gluten. Tenemos, hoy en día tenemos... Las lentejas, puede ser que esto puede ocurrir, puede haber alguna contaminación, puede haber algún aditivo, a lo mejor en algunas conservas, llevan sulfitos, pero gluten es extraño que lleven. No, lo que ocurre es que hoy en día etiquetan sin gluten para
de alguna manera confirmar que no ha habido una contaminación cruzada. Pero sí que es verdad que en una industria donde se elabore distintos productos puede haber también. Pero eso lo que ocurre es que hoy en día hay mucha más concentración debido al uso de algunos fertilizantes, hay más concentración de nitrógeno en los campos. Esto puede llevar a un sobrecrecimiento, una sobreproducción de estas sustancias, esas gliadinas, estas sustancias que forman el gluten, y puede ser que haya más concentración. Pero las legumbres en sí no deberían llevar gluten, son alimentos libres de gluten. Perdona, es que tengo que añadir que en el caso de las lentejas concretamente, hicimos analíticas en la asociación hace 2 años así, y se tienen que comprar etiquetadas sin gluten si están cocidas porque se encuentran en campos cultivativos. Vale, entonces sí que puede ser. Claro, en caso de que haya campos de cultivo que sean comunes, pues sí que habría que etiquetarlo para confirmar que no llevan gluten. Pero es posible que siempre haya alguna traza, pero tenemos que buscar que sean alimentos que de origen no lleven gluten. Luego la patata también sería una buena fuente sin gluten y luego teníamos incluso la quinoa, teníamos el boniato y al final cualquier vegetal a priori no debería llevar gluten, pero sí que es verdad que hoy en día hay que vigilar más y por eso hay un etiquetado que debería ser más claro con esto. Entonces, el hierro, ¿cómo obtenemos el hierro? El hierro nosotros tenemos unas necesidades en función de si somos hombres, si somos mujeres en edad fértil, debido a la menstruación hay una necesidad aumentada y también durante el embarazo y la lactancia aún hay más necesidad porque hay que nutrir también al bebé. Y además en deportistas de resistencia, en corredores, por ejemplo, cuando vamos a altitud, las necesidades de hierro también aumentan sobre todo porque hay mucho más uso, hay mucha más pérdida. Si tenemos una persona que tiene celiaquía y además es deportista y además le gusta el senderismo, se va a altitud, va a haber mucha más problemática con el tema del hierro, va a haber más riesgo de anemia. Al final la fatiga va a ser mucho más importante y hay mucho más riesgo de bajada de rendimiento, riesgo de anemia en ese sentido. Entonces, muchas veces tenemos que hacer deporte, obviamente, pero después del deporte es un mal momento a nivel digestivo para absorber el hierro. Es un momento en el cual el cuerpo intenta de alguna manera defenderse porque el hierro a veces el hierro es un mineral esencial, pero tiene ese componente que es muy prooxidante, ¿no? El hierro en grandes cantidades nos oxida. Las personas que tienen niveles muy altos de hierro sí que tienen problemas de estrés a ese nivel, pero precisamente por esto, como mecanismo de defensa, el cuerpo lo que intenta es, después del ejercicio intenso, que está en un estado de hiperactivación del sistema inmune, pues lo que intenta es evitar la absorción. Por eso cuesta tanto remontar una anemia, sobre todo en deportistas. Pero a lo largo del día no habría ningún problema y deberíamos cubrir sin problema este hierro. Admitir, ¿no? Vale, vamos admitiendo a más personas. Vale, se van uniendo justo a tiempo para ver qué nutrientes son los más importantes. Vale. Vale, pues como decía, el hierro es un mineral que es muy limitante en la celiaquía. Entonces, ¿cómo podemos cubrir el hierro sin gluten y sin alimentos ricos en lactosa? Bueno, hoy en día tenemos muchísimas fuentes de hierro. Típicamente la más fácil de conseguir el hierro siempre ha sido la carne roja. Ese color rojo, de hecho, se lo da la cantidad de hierro que tiene, pero a nivel vegetal también tenemos productos que son muy ricos en hierro y muy interesantes. Además, hay que decir, uno de los alimentos más ricos en hierro son los berberechos. Es uno de los alimentos que normalmente se piensa que es la carne roja, la carne ternera, la carne de caballo también, que antes se consumía más, ahora ya no tanto por temas más éticos, pero son alimentos que son especialmente ricos en hierro. Las legumbres también tienen mucha cantidad de hierro, los pistachos, algunos frutos secos, y luego alimentos que están saliendo son más actuales como el tofu o alimentos más derivados de la soja, ¿no? Y cereales integrales, que aquí deberíamos buscar aquellos que no tengan gluten. Hoy en día en la Unión Europea se están empezando a comercializar insectos, que esto puede ser un poco chocante a nivel de percepción, pero realmente pueden ser una fuente muy, muy sostenible de producto rico en hierro también. Esto es cuestión de ir adaptándonos un poco a la nueva cultura. ¿Cómo podemos mejorar la absorción del hierro? Porque esa es otra. El hierro es difícil de absorber, sobre todo si viene de fuentes vegetales, que son las que deberíamos consumir con mayor medida, ¿no? Entonces, alimentos ricos en vitamina C,
los vegetales crudos, los cítricos, la naranja, incluso el kiwi, las fresas, el pimiento rojo. Todo este producto va a mejorar nuestra capacidad para absorber el hierro. La vitamina C mejora la absorción del hierro. El vinagre también, ese ácido acético del vinagre también mejora la absorción del hierro. ¿Qué empeora la absorción del hierro? Bueno, el hecho de haber realizado ejercicio de alta intensidad justo antes de hacer una ingesta de hierro va a reducir la capacidad para absorberlo, pero además el consumo de productos con taninos, el café, el té, el vino, el cacao, todo este tipo de productos reduce la absorción de hierro. Es como si cogiéramos un vaso de agua y echáramos mucha sal. Al final la sal lo que ocurre es que acaba precipitando y no se disuelve bien, ¿no? Pues eso ocurre con los taninos de esos alimentos, del café, del té, del cacao. Esto lo que ocurre es que, claro, la gente normalmente que se toma después de comer un trocito de chocolate con el café. Entonces, claro, eso ya reduce la absorción del hierro. Después, los lácteos, el calcio, compite un poco contra el hierro por ser absorbido. Entonces, ocurriría un poco a nivel de competitividad, sería más difícil si hacemos una ingesta muy rica en hierro. Si tomamos un café con leche, ya sería nefasto para la absorción del hierro. Los refrescos, también de cola, sobre todo, que llevan estos fosfatos, ¿no? Ese ácido fosfórico de los refrescos también dificulta la absorción de hierro. Dar mucha cantidad de fibra, dar muchísima verdura en una comida también va a dificultar, pero aún así hay que dar fibra porque es interesante. Y luego algunas sustancias como los oxalatos de las espinacas o del producto verde también dificulta la absorción. Es bueno dar este tipo de productos, pero dificulta la absorción. Entonces, claro, por eso es tan difícil remontar una deficiencia de hierro con alimentación. Hay que hacer una estrategia bastante dirigida a nivel de nutrición para mejorar esa absorción y remontar una deficiencia de hierro. Una anemia es muy difícil remontarla solamente con alimentación. Normalmente al final se tiende a suplementar porque es muy difícil cuando hay niveles de hierro muy bajos en sangre, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer una comida para un ejemplo de menú para mejorar esa absorción de hierro, ¿no? Aquí os he puesto un patrón mayormente vegetal, podríamos haber puesto carne roja perfectamente, pero bueno, también podemos utilizar producto vegetal. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un empedrado de alubias, que sería producto local, podríamos decir mediterráneo, con pimiento rojo. El pimiento rojo va a mejorar esa absorción del hierro, con aceite de oliva, por supuesto. Podemos hacer un tofu, el tofu también es rico en hierro, con perejil, el perejil al llevar vitamina C también podría ayudar un poco a absorberlo, y unas fresas del Maresma de postre, que son también de aquí, que también con esa vitamina C van a mejorar la absorción. Estamos intentando absorber la máxima cantidad de hierro. ¿Y aquí qué deberíamos hacer? Evitar el consumo de alcohol en ese sentido, ya por motivos obvios, pero además por el tema de los taninos del vino, que van a dificultar la absorción. Si os fijáis en la imagen, también hay un trozo de queso que también va a dificultar, además lleva lactosa, lo cual ya sería nefasto. Y el café, después de la comida, podríamos esperarnos un rato antes de tomar, ¿no? Una hora, un par de horas, sería lo ideal. Esto no siempre es posible, pero sería lo ideal. Entonces, los folatos son imprescindibles en la mujer embarazada, en cualquier individuo, pero en la mujer embarazada especialmente por el cierre del tubo y la formación del feto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos mayores necesidades cuando somos deportistas, por supuesto, porque juntamente con la otra vitamina, la B12, ayudan a formar los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, por lo tanto nos mantienen un poco esa capacidad un poco vital, ¿no? de esa respiración, el no ir cansados, esa fatiga. Juntamente con el hierro, su deficiencia también causa esta anemia, ¿no? Hay múltiples anemias y una de ellas también puede ser causada por una falta de folatos, y tenemos que cubrirlo bien esto con la alimentación. ¿Es difícil? No es difícil cubrir los folatos con la alimentación siempre y cuando seleccionemos las fuentes adecuadas. Fijaos, con una ensalada que nos hagamos de legumbres o con quinoa, que la quinoa tenemos que buscar que lleve gluten en su etiquetado, que en teoría no debería llevar, una ensalada de producto verde, de hoja verde, ya con unos 50 gramos de espinacas, que sería una cantidad de una ensalada fuerte, ya tendríamos 100 microgramos de folatos, que sería una cantidad ya importante de los requerimientos diarios. Si hacemos un plato con legumbres, también estaremos cubriendo mucho esta vitamina B9, y hay cereales sin gluten como la quinoa que también pueden aportar.
La quinoa en crudo también puede aportar folato y luego ya los frutos secos, que también serán una fuente muy interesante. Después, la vitamina B12 se encuentra principalmente en producto animal. Entonces, desde el perfil de persona vegetariana sí que habría que suplementar obligatoriamente, pero juntamente con la vitamina B9, con el folato, sí que va a mejorar la producción esta de glóbulos rojos, de mejora del transporte de oxígeno y demás. Y esto el problema que ocurre con el gluten es que al romper esa barrera intestinal también se reduce mucho la absorción de la vitamina B12. Entonces, hay muchas personas en el mundo del veganismo que utilizan la espirulina. La espirulina es un nuevo alimento. Muchas veces se dice que es un superalimento, un poco de marketing al respecto, pero bueno, la espirulina lo que ocurre es que aporta B12, pero es un tipo de B12 que es capaz de falsear las analíticas. Nos puede dar analíticas con niveles de vitamina B12 correctos, pero enmascara los niveles bajos. Entonces, en realidad, no tenemos unos niveles adecuados de vitamina B12. Además, ocurre una cosa que nosotros cuando pasamos a hacer una dieta vegetariana o vegana, nosotros tenemos una reserva de vitamina B12 en el hígado que puede durar bastante tiempo, puede durar 2-3 años tranquilamente. Entonces, a la que dejamos de consumir carne, pescado, sobre todo, aún consumiendo huevos y lácteos, la gente que tolere lactosa o lácteos sin lactosa, sí que deberíamos suplementar con B12 porque no va a ser suficiente este aporte. Entonces, podemos pasar años sin notar ninguna deficiencia, pero al cabo del tiempo sí que vamos a empezar a notar pérdida de facultades con una dieta vegetariana si no está bien controlada. Vale, perfecto. Vale. Siguiendo con la B12. Sí, la B9 la aportan sobre todo vegetales de hoja verde, espinacas. Claro, esto entra un poco en conflicto con el hierro, ¿no? Sí, pero bueno, al final tenemos que intentar cubrir el mayor espectro posible, ¿no? Vegetales de hoja verde, las legumbres, los frutos secos también serían muy buenas fuentes. Incluso los cereales integrales que no lleven gluten, por supuesto, ¿eh? Esto no habría ningún... Con estos grupos de alimentos no habría problema para cubrir estas ingestas de folato diarios, ¿no? Entonces, claro, una persona vegetariana en principio no tendría ningún problema para cubrir el folato. Y una persona que haga una ingesta adecuada de vegetales, en principio tampoco tendría ningún problema si consumimos pues, nuestras raciones unas 2 raciones de verduras al día, una para comer, otra para cenar, y ya tendríamos perfectamente cubierta la vitamina B9. ¿Vale? Entonces, volviendo a la vitamina B12, claro, las fuentes principalmente eran el producto animal. Entonces, en personas vegetarianas sí que habría que suplementar, evitando la espirulina como fuente de B12 porque es capaz de falsear analíticas y enmascarar una deficiencia clara, ¿no? Entonces, la vitamina D es la vitamina del sol, es otra de las grandes víctimas de la intolerancia al gluten, sobre todo cuando aún no ha sido diagnosticada, que no sabemos, tenemos un daño intestinal, que cuando realizas una dieta libre de gluten no hay ningún problema, porque en teoría no debería haber problema a nivel de ingesta, pero mientras tanto es una vitamina que además ya de por sí la población, como estamos en invierno encerrados, trabajando en oficinas, teletrabajando, ya tenemos una deficiencia importante, más aún si somos deportistas. Entonces es complicado llegar a la vitamina D, pero hay productos que sí que permiten pues, obtener unos niveles aceptables en alimentación, ¿no? La vitamina D es importantísima a nivel de salud, participa tanto en la formación del hueso, que es lo que siempre se había dicho, juntamente con el calcio, pero es que además se está viendo que en personas con diabetes, en personas con poca tolerancia al azúcar, ¿no? Que tienen niveles altos de azúcar en sangre, la vitamina D mejora esa tolerancia, esos niveles de azúcar, es capaz el páncreas, que es el órgano afectado en la diabetes, es capaz de generar mayor actividad para generar esa insulina, que es lo que permite al final utilizar esa glucosa, y también participa de manera muy importante, esto se ha visto con la pandemia del COVID, a nivel del sistema inmune. Se ha visto que las personas que suplementaban con vitamina D, pacientes de COVID, tenían menos gravedad de síntomas, menos hospitalizaciones, menos muertes por coronavirus. Entonces la vitamina D aquí juega un papel muy importante. Y claro, en celiaquía hay algún estudio que utiliza muestras de personas en España también, en múltiples países, pero en España se observó que el 88% de los encuestados, de
las personas que aún no tenían el diagnóstico de celiaquía, un 88%, es decir, casi 9 de cada 10 tenían deficiencia de vitamina D, con lo cual es muy común. Y además, si sumamos que vivimos en un país que tiene sol, pero que en invierno estamos encerrados, pues aún tenemos mayor problema. Y además, cuando hay una intolerancia a la lactosa, también derivada posiblemente de una celiaquía, también tenemos mayor deficiencia porque ya no consumimos lácteos. Entonces, claro, esto agrava aún más el problema. Que los lácteos no son la única fuente de vitamina D, pero como lleva calcio, también es una buena fuente que hace un poco de pack con el calcio y la vitamina D. Entonces, todo esto hay que intentar cubrirlo como buenamente podamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fuentes tenemos en la alimentación de vitamina D? Tenemos el pescado azul, tenemos alimentos ricos en grasas saludables normalmente, pero claro, hoy en día, ¿quién come grasa animal? ¿Quién quiere comer grasa animal? Grasa animal suena a malo, ¿no? Suena a producto que no es saludable. Pues al contrario, el grasa saludable del pescado azul, la grasa del huevo, de los lácteos enteros, sí que van a ser fuentes de vitamina D. Aquí con los lácteos tenemos que mirar que no lleven lactosa y luego con las nuevas bebidas vegetales de soja, bebida de avena, bebida de almendras, bebidas alternativas a la leche, si están enriquecidas también pueden ser una buena fuente de vitamina D, una fuente extra. Nunca van a ser superiores a unos huevos, a unas sardinas o al salmón, pero sí que van a suponer un aporte extra. Y luego en el mundo vegetal también tenemos las setas. Hay una seta que se llama shiitake, que es asiática, pero que también puede ser una buena fuente de vitamina D. Entonces, la vitamina D además se absorbe mejor cuando hay algo de grasa en el plato, ¿no? Si tenemos aceite de oliva, frutos secos, todo eso va a mejorar la absorción de la vitamina D. Entonces, luego tendríamos el zinc, que el zinc es otro gran afectado en la celiaquía, que participa a nivel del sistema inmune, crecimiento de tejidos. El zinc ayuda mucho, se ha visto que suplementar con zinc ayuda a reducir síntomas de diarreas en niños, diarreas que podrían ser provocadas por una intolerancia a la lactosa o bien por una intolerancia al gluten, y también parece ser que podría ayudar a aliviar síntomas depresivos que también suelen ser frecuentes al final del problema digestivo. Entonces, claro, ¿cómo podemos cubrir el zinc en una alimentación sin gluten y sin lactosa? El zinc lo podemos cubrir perfectamente con una ingesta, haciendo, por ejemplo, un bol con avena sin gluten. Hay productos certificados de avena que no lleva gluten, con una bebida de soja que es sin lactosa, con unas almendras que también llevan algo de zinc y con unos frutos rojos o cualquier otra fruta, un plátano, una manzana, la fruta que queramos. Un pollo al horno con verduras y patata, que la patata tampoco lleva gluten o no debería llevarlo. Un puñado de avellanas de Reus, que son de aquí de proximidad. Y unos bastones de verduras, de zanahoria o de cualquier producto que... Cualquier producto que lleve zinc, ¿no? Los bastones de zanahoria con pimiento rojo, que también lleva vitamina C. Después teníamos el hummus, que el hummus también es un gran producto rico en zinc. Y luego el calcio es otro gran afectado porque al final cuando no podemos consumir lácteos, claro, normalmente la gente que tiene intolerancia a la lactosa suele evitar pues, yogures, queso, leche, todo esto al final se reduce muchísimo la ingesta. Y el calcio, a pesar de que los lácteos no son la única fuente, sí que, claro, mucha gente tiene problemas en ese sentido de deficiencia de calcio porque elimina los lácteos y no lo cubre bien con otro tipo de emulsión. Claro, hay que saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué productos llevan calcio? Claro, aquí, si os fijáis, aquí os he puesto una gráfica que mide un poco lo que sería la curva de masa ósea. Esto veis en este gráfico. Veis una curva que es la cantidad de masa ósea que podemos generar con la edad, ¿no? No sé si lo podéis ver bien desde aquí. Entonces, la masa ósea, como sabéis, normalmente en hombres es superior que la de las mujeres durante el desarrollo. Entonces, claro, si en mujeres no conseguimos que durante la adolescencia y la primera etapa de la edad adulta lleguemos a unos niveles suficientes de formación ósea, luego, al llegar a la época de la menopausia, va a ser mucho más fácil llegar a un estado de deficiencia de calcificación y eso puede agravar problemas de
deficiencia ósea o incluso de osteoporosis, que son una de las causas de accidente más comunes en España, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que cubrir el calcio, pero ¿sabéis cuál es además de cubrir el calcio con la alimentación, ¿sabéis cuál es uno de los ejercicios que más ayuda a calcificar el hueso? ¿Cuál diríais? ¿Qué tipo de ejercicio diríais que es el mejor uno de los mejores de fuerza muscular, pero también saltar? Saltar a la comba en niños es fundamental, es un ejercicio bestial, imprescindible tampoco, pero es muy bueno para formar hueso, ¿no? Entonces, todo lo que son los saltos ayuda a mantener mucho la masa ósea. Entonces, ¿cómo cubrimos el calcio sin lácteos? Esto es una pregunta que a veces cuesta mucho de vislumbrar, ¿no? Porque claro, si falta la leche, falta el queso, ¿cómo cubrimos el calcio? Bueno, pues tenemos productos como, por ejemplo, las bebidas enriquecidas vegetales normalmente llevan una cantidad de calcio importante y con eso podemos sustituir perfectamente la leche, ¿no? Las almendras también llevan calcio, tenemos incluso la avena podría llevar algo de calcio si cogemos un producto sin gluten. El brócoli es una verdura que también lleva mucho calcio, pero aquí tenemos que vigilar con la cocción. Normalmente cuando hacemos un hervido hay minerales, hay vitaminas que se escapan con ese agua que normalmente no nos la bebemos, esa agua la eliminamos. Si hacemos una cocción al vapor o al horno, como mínimo estamos mejorando la integridad de ese calcio en la verdura y podemos absorber mayor cantidad. Y luego, por ejemplo, la sardina, en el hueso de la sardina, la espina, tiene calcio. Sería el equivalente al hueso humano, ¿no? Pues la espina también tiene mucho calcio. Y después, los yogures vegetales, también como igual que las bebidas, también tienen calcio enriquecido. Y luego los frutos secos, las semillas de calabaza también, los higos secos también son una fuente muy importante de calcio. Y luego, bueno, otro tipo de productos, los garbanzos, ¿no? También son muy ricos en calcio también, ¿no? Entonces, claro, podemos cubrirlo perfectamente. Entendiendo que va a haber unas pérdidas por orina, el calcio se pierde mucho por orina, pero podemos cubrirlo. Y además, si ya nos ponemos a saltar la comba, también podemos mejorar mucho esa absorción. Entonces, como os decía aquí, la lactosa, claro, hay personas que tienen capacidad para digerirla, pero hay otras que no tienen tanta. Y dentro de los que no tienen tanta, hay un grupo de personas que tienen pues esa intolerancia clarísima a la lactosa, medida por gases, medida por diferentes medidas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un metabolismo bacteriano, que es lo que nos provoca las flatulencias, el malestar digestivo, pero ¿qué ocurre? Que hay una serie de bacterias que realmente se aprovechan de la lactosa y que no son tan malas como nos pensamos. Esos síntomas digestivos sí que es verdad que en personas intolerantes son muy acusados y no hay más remedio que intentar evitar el consumo de lácteos, pero en personas con una pequeña tolerancia o incluso que usen alimentos que podrían llevar pequeñas cantidades de lactosa en determinados grupos de tipo de producto, podría ser incluso positivo para mejorar esa digestibilidad de la lactosa. Entonces, aquí lo que tenemos son los lácteos fermentados, que primero tienen un contenido ligeramente menor de lactosa, porque tienen una serie de bacterias que ya han utilizado esa lactosa y han eliminado gran parte. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el yogur, tendríamos, por ejemplo, el natural, tendríamos, por ejemplo, el kéfir. En pequeñas cantidades, quizá no en un yogur, pero en una pequeña cucharadita a lo mejor, podemos estar aportando una serie de bacterias, una serie de nutrientes, como hay un tipo de ácidos grasos que se llaman de cadena corta porque son más pequeñitos, que ayudan mucho a reparar lo que es la pared intestinal. Entonces, claro, eliminar los lácteos puede ser una medida que está bien porque podemos cubrirlos perfectamente y no son alimentos imprescindibles, pero con el lácteo fermentado podemos ayudar de alguna manera a mejorar esa reparación intestinal. De hecho, se elaboran muchos productos, suplementos de probióticos, utilizan en parte estas bacterias que aportan este tipo de productos para mejorar la pared digestiva de estos pacientes, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver que haya un consumo, bueno, evitando el consumo de lácteos y de lactosa, pero incluso podríamos mejorar nuestra tolerancia y mejorar nuestro entorno digestivo, porque también este tipo de bacterias son muy beneficiosas y el hecho de tener este tipo de bacterias que puedan hacer esa capacidad que puedan metabolizar ligeramente la lactosa,
también son protectoras a nivel de salud en múltiples aspectos porque compiten con otras bacterias que sí que son más nocivas a nivel de salud, ¿no? Entonces, claro, es un enfoque que quizá tenemos que mirarlo para ver si, claro, no hace falta eliminarlos, pero sí podemos utilizar algún tipo de producto que no lleve tanta lactosa y que lleve otro tipo un tipo de bacterias que nos pueden ayudar a tener mejor salud digestiva. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en una alimentación sin gluten y sin lactosa, lo que tenemos que identificar claramente es, por supuesto, qué alimentos llevan gluten, qué alimentos llevan lactosa y, sobre todo, cuando tenemos un diagnóstico, cuando llevamos una alimentación sin gluten, tenemos que evitar el uso en la medida de lo posible, salvo excepciones festivas o motivos, ¿no? Al final, con una frecuencia de consumo reducida, evitar los productos que sean ultraprocesados sin gluten, porque claro, tenemos galletas sin gluten, croissants sin gluten, tenemos múltiples preparaciones sin gluten que son azucaradas, que son ultraprocesadas, ¿no? Entonces, esto tenemos que evitarlo. Después, no solamente hay que evitar producto con gluten, tenemos que llegar a cubrir una serie de nutrientes que seguramente nos van a faltar por el hecho de no consumir determinados grupos de alimentos, ¿no? Que esto lo que va a permitir es tener un correcto desarrollo a nivel de infancia, ¿no? A nivel de crecimiento, a nivel de salud ósea, a nivel de falta de fatiga, ¿no? A nivel de mejora de esa sensación de vitalidad. Después, también, claro, a nivel de salud mental hay una relación muy importante en cómo tenemos el aparato digestivo y cómo tenemos nuestra salud mental. Hay una conexión que cada vez más se va estudiando y que está ahí, ¿no? El hecho de tener buenas digestiones puede ayudar a que estemos mejor a nivel de salud mental, ¿no? Y luego a nivel de salud reproductiva se ha visto que las personas que mejoran ese estado nutricional, sobre todo con nutrientes como el zinc, sí que mejoran la capacidad a nivel de salud reproductiva, ¿no? A nivel de dolor menstrual incluso, a nivel de facilidad para el embarazo, etcétera, cuando es buscado, ¿no? Entonces, también como punto interesante el hecho de ver la lactosa, como se habla de prebióticos, la lactosa es un prebiótico natural, por eso genera esas flatulencias, igual que las legumbres, igual que algún otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, podemos intentar aportar una cierta cantidad en forma de algún tipo de producto que lleve poca cantidad y aprovechar esos beneficios sin tener que, sin de alguna manera afectar demasiado a esa capacidad bueno, para reparar el aparato digestivo y no tener esos problemas que realmente causa la intolerancia a la lactosa. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar claramente son alimentos de temporada. Son los que os he intentado presentar, alimentos que sean también de proximidad. En el caso de Cataluña son los que os he podido presentar, pero bueno, en el caso de otras zonas de España, por supuesto hay que escoger siempre vegetales que sean de producto local, porque al final va a haber una mejor relación a nivel de economía de la zona, va a haber va a haber un ahorro de combustibles, ¿no? En el transporte, y eso va a contaminar mucho menos. Eso es fundamental en el mundo en el que vivimos, por cómo vamos y hacia dónde vamos con el tema del calentamiento global. Y además que el producto local está mucho más rico y es mucho más nutritivo. Al final es un producto que se puede cultivar en una estación del año determinada, se dan las condiciones idóneas para que ese producto salga lo mejor posible y es mucho más preferible consumir unas fresas en abril que consumir unas fresas, por ejemplo, en el mes de noviembre, ¿no? No tiene nada que ver ni de sabor, ni de textura, ni de valor nutricional tampoco, ¿no? Entonces, hay un calendario anual de una página web que es de la OCU que establece hay un calendario de frutas y verduras donde se puede ver la estacionalidad para ver qué tipo de producto, que las frutas y verduras en principio no deberían llevar ni gluten ni lactosa, qué tipo de vegetales tenemos en temporada. Por meses podemos ver, por ejemplo, que hoy en día tenemos las fresas, ahora en breves van a llegar las cerezas, tenemos las coles que se están empezando a terminar, pero siguen siendo producto de temporada, también son ricas en calcio. Tenemos muchos productos que hoy en día tenemos productos que están todo el año, pero hay productos de temporada que son mucho más interesantes a nivel nutricional. Y entonces, por aquí, bueno, os dejo quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta y si queréis hacer alguna aportación. Sobre el ferro, però jo que soc control d'anàlisis, baixos de ferro i estic prenent Ferro Forte. Sí, por aquí preguntan sobre el hierro
Estic prenent el fisiogel ferroforte. Fisiogel ferroforte, sí. Però jo me'l prenc, jo soc molt metòdic, les coses. Jo me'l prenc a la zona. Vale. I després un minut de nou. Però després em prenc un cafè amb llet. Vale. Aquí nos preguntan, nos hacen una pregunta sobre la suplementación con hierro. Claro, aquí un poco lo que hablábamos antes de la absorción del hierro, cuando nosotros damos, cuando se suele suplementar el hierro, suele ser normalmente separado de alimentos o evitando que lleven lácteos también, ¿no? Las nueces, por otro lado, también llevan mucha fibra, también pueden llevar algo de calcio, que eso puede dificultar la absorción del hierro, sí. Eso, claro, cuando das suplementación hay que cuidar de dejar un pequeño espacio de 1 hora antes de las comidas o un par de horas después para evitar que haya problemas de absorción y al final la medicación la puedas aprovechar mucho mejor, porque al final si estás tomando 50 miligramos de hierro, con un café con leche a lo mejor vas a absorber 10 y no te va a cundir tanto como si lo tomaras de forma separada de alimentos. Vale. Bueno, si no hay ningún problema con la lactosa y no hay ningún problema con la absorción de hierro, que en este caso habría que mirarlo, en principio la leche es un alimento, no es imprescindible, pero es un buen alimento. No es un alimento que valga la pena, porque se ha demonizado mucho. Bueno, normalmente... Sí, no, normalmente se ha demonizado mucho la grasa láctea también. Bueno, eso ya entraríamos en otro tema, ¿no? Pero la leche es un producto interesante. Sí, en el caso de tener intolerancia a la lactosa, se puede coger un producto sin lactosa que quizá es posible que lleve lactosa, pero lo que va a llevar también es lactasa añadida, que es ese producto que va a ayudar a digerir la lactosa después. La leche sin lactosa suele ser bastante más dulce, porque muchas veces la lactosa ya viene predigerida, ¿no? Entonces, claro, es más dulce y es más digestiva si hay intolerancia. Vale. En el chat tenemos preguntas también. Las leo también para los asistentes presenciales. ¿Qué opinas de tomar un puñado de frutos secos a diario o muy a menudo y qué frutos secos son más y menos saludables? Pues tomar frutos secos es fenomenal, o sea, es un producto ideal a nivel de... Es un tipo de ácido graso muy, muy saludable, hablamos de ácidos grasos principalmente poliinsaturados, que son, bueno, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Cualquier producto que sea fruto seco natural o incluso tostado podríamos hablar. Frutos secos, las nueces, las almendras, las avellanas. Aquí tenemos avellana de Reus, que está aquí cerca de Cataluña. Cualquier semilla, normalmente si es crudo, mucho mejor. Anotado. Mira, Siri me lo confirma. Sí, los frutos secos son alimentos muy, muy interesantes a nivel nutricional. Sí que se dice que son muy calóricos, pero debido a esa gran cantidad de fibra que tienen, no se absorbe toda la cantidad de energía que aportan. Entonces, es un alimento que es especialmente interesante a nivel de salud en general, ¿eh? Y es un aporte de grasa, incluso de una pequeña cantidad de proteína, que es también muy interesante. Y además también aporta calcio y aporta otros minerales como el hierro también podría llegar a aportar. Entonces, los frutos secos, normalmente se recomiendan 2 puñados de frutos secos al día, es genial. No hay una recomendación que digas no más de esta cantidad, pero sí que es verdad que es un producto que es muy interesante. También preguntan si los frutos secos es mejor tomarlos hidratados. Yo esto también lo había oído. Esto lo que suele ocurrir es hay un tipo de semillas, por ejemplo las semillas de chía o las semillas de lino o semillas de sésamo, normalmente se suelen hidratar para que formen una especie de gelatina y que eso se pueda consumir más agradablemente, porque masticar semillas no es muy agradable. Los frutos secos, las almendras, las avellanas, no hace falta hidratarlas para nada, no hay ninguna mejora ni de disponibilidad de nutrientes ni de ningún tipo solamente por hidratarlas. Es una práctica que a veces ocurre, pero que no habría ninguna ventaja. Normalmente con las semillas, si se trituran, se mejora la absorción de omega 3 y de otros ácidos grasos que son también interesantes. Y además,
este tipo de productos es muy rico en vitamina E también, ¿no? Entonces tenemos otro nutriente que sería también interesante. Entonces, bueno, las semillas de chía, por ejemplo, se hidratan para mejorar esa digestibilidad a nivel de la ingesta, ¿no? Para que no haya que masticar y que no sea molesto. Otra pregunta es si los productos sin lactosa tienen mayor cantidad de azúcar. Eso es lo que comentaba antes, que normalmente los productos sin lactosa no es que no lleven lactosa muchas veces, sino que esa lactosa ya viene predigerida. Entonces, cuando un azúcar lo rompemos, lo que creamos son unidades más pequeñas y son más endulzantes. La lactosa es un azúcar que tiene poca capacidad endulzante, pero en cambio, cuando lo separamos en la glucosa es el azúcar que tenemos en sangre, es el más parecido, es más dulce que la lactosa, por eso la leche sin lactosa suele ser un poquito más dulce que la leche normal. No hace falta añadirle azúcar. Y de momento la última consulta que hay es si se puede ser intolerante a la proteína de la leche o solo alérgico. Y también decían si una cosa es ser intolerante a la lactosa y otra es ser alérgico a la proteína de leche. Sí, son cosas diferentes. A la proteína de la leche lo que ocurre es una alergia, que la alergia cursa con otros síntomas. Al final la alergia es síntomas respiratorios solamente hay personas más sensibles o menos, ¿no? Pero solamente con consumir pequeña cantidad y a nivel de garganta, a nivel de vías respiratorias ya tenemos molestia y a nivel digestivo mucho más, ¿no? Entonces, una cosa es la alergia a la proteína de la leche y otra cosa es la intolerancia a la lactosa, que la lactosa es un azúcar. La proteína de la leche, como su nombre indica, es una proteína y normalmente la alergia a la proteína de la leche suele ser más frecuente en niños y es posible que durante la edad se vaya perdiendo esa alergia. Entonces es una situación totalmente diferente. Una alergia de una intolerancia, porque la intolerancia normalmente solamente suele cursar con síntomas digestivos, a excepción del gluten, que suele ser un poquito más, suele ser un poco la excepción, ¿no? En ese sentido, porque también puede provocar muchas carencias nutricionales fuera del aparato digestivo. Y después La última es, si ya te han diagnosticado osteoporosis, ¿cuál sería el mejor ejercicio para reforzar los huesos en caso que sea posible? Claro. Vale, yo aquí, claro, yo soy nutricionista, no soy tampoco experto en entrenamiento, pero sí que es verdad que el impacto de todo lo que sea impacto con el hueso va a generar un pequeño daño, luego al repararse sí que va a mejorar la producción de hueso, ¿no? Entonces es interesante. Claro, yo aquí lo que haría sería ir a un entrenador y que me dijera, bueno, con esa situación de esta patología, ¿qué puedo hacer? ¿No? Cualquier ejercicio va a ser bueno, pero quizás sería mucho mejor una caminata o quizás sería mejor, no sé, cualquier tipo de salto que podamos tolerar antes que la natación. Que la natación también tiene cosas muy interesantes, pero al ser en un medio ingrávido, pues no habría esa adaptación del hueso, ¿no? Entonces hay que intentar mejorar y revertir esa osteoporosis, ¿no? Que no se puede revertir, pero sí que se puede minimizar el daño. Entonces, todo lo que sea impacto en el hueso, trabajo de fuerza va a ser interesante para mejorar la osificación. Subir y bajar escaleras. Por ejemplo, subir y bajar escaleras es un muy buen ejercicio de osificación, sobre todo en la bajada porque hay más choque. Vale. ¿Alguna pregunta más por aquí? No sé si... Vale, pues... Bueno, pues muchas gracias. Veo que no hay más preguntas. Si no, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer llegar. La intentaremos responder. Y nada, muchas gracias por haberos conectado hasta ahora y gracias por escuchar y por vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a Roger. Y gracias a vosaltres també per venir fins aquí. Moltes gràcies.